Bueno, dentro de la composición de la atmósfera, tenemos que principalmente está compuesta por nitrógeno, N2, que corresponde al 79%, 78%. El oxígeno está compuesto, el O2 está compuesto por un 21%. Y después tiene en porcentaje, viene argón, que viene 0,93%. Después tiene también dióxido de carbono, que son 350 partes por millón. Después helio, que es un 5,24 partes por millón. Metano también tiene un 2%, o sea, 2 partes por millón de metano. ¿Ya? El metano y el CO2 son los que ayudan a generar el calor, a mantener el calor dentro de la atmósfera y de la Tierra. Después tenemos el ozono, que es el filtro ultravioleta, que se encuentra en 0,02 a 0,03 partes por millón. Y el monóxido de carbono, que es el CO2, ese está en 0,05 y 0,02 debe ser partes por millón. Y ya, los gases de efecto invernadero, entre ellos está el dióxido de carbono, el CO y el metano. Tenemos el dióxido de carbono, es el que produce uno de los mayores efectos global en el calentamiento global, pero el metano produce más todavía. Contribuye en un 66% del total. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que el metano es menos cantidad que hay, pero afecta más por moléculas. ¿Sí? Contribuye el 63% del total y ha tenido un mayor incremento, un 5% en la última década, que en los últimos 200 años aumentó un 25%. La causa principal del aumento del CO2 es por la combustión ¿cómo se llama? De combustión de productos fósiles, como por ejemplo el petróleo, la benzina, el carbón. Entonces se hace alto uso de petróleo, gas, carbón para satisfacer las demandas energéticas de los seres humanos que viven en el planeta, ¿cierto? Corresponden al 20 millones de toneladas de CO2 al año. Otra causa, el aumento, es el tema de la deforestación, el tema de los incendios, también aumenta el CO2, el tema de la erupción de volcanes y de las praderas. Gases importantes son el metano, el CH4 que habíamos hablado, que es la descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas, cuando no tienen oxígeno. Por ejemplo, los arrozales, los rumiantes, las vacas, todo eso. Efecto invernadero aporta con un 16%. ¿Ya? Y los clorofluorocarbonados, que son los que hacen la destrucción de la zona de la estratosfera. Eso es lo que venían en los sprays antiguamente. Asuntan el efecto invernadero, aportan un 11%. En la parte de la refrigeración también se usa, en los aerosoles. El óxido de nitroso, que en la quema de combustibles fósiles viene de los transportes y de la industria. La rápida oxidación, entonces, del nitrógeno cuando luego pasa a ácido nítrico. La lluvia ácida produce también el efecto invernadero. Otros gases aportan con el 5% del gas invernadero. La contaminación atmosférica, un ejemplo típico es Santiago, Coyhaique, Temuco, Osorno, que son ciudades que tienen alta cantidad de sustancias tóxicas en el aire y lo que implica riesgo para la salud humana, ¿cierto? Estábamos hablando que siempre contaminación está relacionada con la salud humana. En términos generales, entonces, se aplica daños sobre los materiales, reducción de la visibilidad, olores desagradables, problemas de la salud, hay más partes por millón, partículas de pequeñas partes por millón que andan en la atmósfera, que producen problemas tanto a la salud, a los problemas respiratorios, como también producen a los bebés muertes prematuras, entre otras. Contaminación de aire, tenemos que los contaminantes primarios se emiten directamente a la atmósfera. Entre ellos tenemos el dióxido de azufre, el daño directo a la vegetación y a la irritación a los pulmones, ¿cierto? Aquí tenemos el dióxido de azufre, que produce primero el H2S, el dióxido de azufre, SH2, el nitrato de azufre, el ácido sulfúrico, y el sulfato de amonio. Esos son todos los componentes, ¿ya? Y todos ellos producen daños al ecosistema. Primero se producen quedan en la atmósfera, la otra producen lluvia ácida, el óxido de azufre, el ácido sulfúrico produce también lluvia ácida y el nitrato sulfato de nitrato
también produce lluvia ácida. Bueno, la contaminación del aire también se produce por contaminantes secundarios que se forman mediante procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios y especies no contaminadas de la atmósfera. Ejemplos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el H2SO4, proviene de la oxidación del sulfato, del óxido de azufre. Y el dióxido de nitroso, óxido nitroso NO2, es un producto de la oxidación del contaminante en forma primaria. Después tenemos el ozono, que se forma a partir del oxígeno. Del aire tenemos el lado B del ozono, que no todo el ozono es bueno. Cuando este gas está altamente tóxico, puede ser oxidante y producir problemas entonces en la troposfera. Incluso se han visto casos en que árboles producen ozono, ¿cierto? Entonces el ozono está ubicado en la estratosfera, un gas que protege a la atmósfera de los rayos ultravioleta para evitar que se concentren la cantidad de ultravioleta dentro de la Tierra, ¿cierto? Y produce tiene que haber una máxima concentración de alrededor de 25, está a la altura de los 25 kilómetros de altura, ¿ya? Entonces los compuestos orgánicos también influyen o son sensibles para la biogénesis de los compuestos tóxicos para la salud en el aire. Tenemos que en la troposfera, por ejemplo, tenemos de los gases producidos por la quema de madera o por la combustión de los autos, se producen gases que se quedan en la atmósfera, ¿cierto? Y parece significativo entonces todo esto. Bueno, las fuentes de los móviles, de los autos que dijimos, también las fuentes de las empresas y también las fuentes de las plantas, porque las plantas también respiran y producen CO2, pues los seres humanos igual. Bueno, en conclusión de esta clase, podemos decir que hoy en día podemos encontrar contaminantes a nivel de suelo, agua, ríos, lagos, a nivel de aire, ciudades más grandes contaminadas, la generación de riesgo o el daño a la salud, y generan grandes riesgos al daño a la salud. Las causas principales son los altos niveles de población, altos requerimientos energéticos y el alto de uso de esta energía a través de quemas de derivados del fósiles del CO2, ¿cierto? A causa de esto, entonces, es necesario prevenir las contaminaciones evaluando los procesos productivos para hacerlos menos contaminantes y de este modo disminuir la producción de residuos contaminantes. Finalmente, si no existe ninguna opción de prevenir, entonces ya remediar los daños que se han hecho a estos recursos naturales.